la clase pasada habíamos visto las partes que debería contener una investigación y habíamos llegado hasta el número 10. Y yo les contaba a ustedes que era importante e imperiosamente necesaria que empiecen a figurar como en el orden que yo les daba. ¿Por qué? Porque existe otra manera de hacer un trabajo de investigación. Sí, obviamente. No soy la única persona que guía trabajos de investigación, pero sí que les da un modelo que está estandarizado. Estandarizado significa que cumpliendo todos los requisitos que yo les solicito de esta investigación, van a poder llegar a tener medianamente un sistema de investigación que les va a ser productivo y que les va a ser llevadero y que va a tener como si fuera una contrademanda o una forma de testigo de que si el paso anterior no salió bien, ustedes no pueden pasar al siguiente paso. Es decir, se puede trabajar, en realidad son 25 pasos. Se puede ir trabajando en los 25 pasos a la vez, pero para confirmar y poder decir, este está terminado, definido, ya no lo modifico más, hay que tener el ok. Y eso implica a que el anterior siempre esté completo y esté bien. Esta es la forma que nosotros decidimos trabajar en Maimónides con lo que es la investigación. La verdad que es la forma más productiva y que dentro de lo que son las historias de investigación tenemos grandes y muy buenos resultados. De hecho, nosotros somos pioneros de la investigación como enfermeros, como universidad, y tenemos muchos agentes de salud que son investigadores y que utilizan el sistema que yo les estoy dando. Ustedes me dirán, Hernán, ¿esto es muy parecido a una tesis? Sí, es muy parecido a una tesis, salvando ¿qué cosa? Que la tesis es un trabajo de investigación, que ahora les voy a aclarar y les voy a indicar, que no es monográfico, que es netamente, ¿sí? Netamente de investigación exploratoria y que dura un año y que las muestras deben superar mínimamente las 100 unidades de análisis y empieza a ampliarse muy importante el programa. Si ustedes me dicen, ¿puedo usar este tema dentro de 2 años cuando voy a hacer mi tesis? Sí, tranquilamente, lo pueden usar, lo pueden ampliar, se puede modificar, se puede volver a reestructurar y mejorar. Es decir, no es que sea una investigación de menor calidad porque ustedes se van a recibir de enfermeros. Lo que hacemos en este ciclo de enfermería, que antes no se hacía, es darle a ustedes las herramientas para que investiguen, porque parte del formato de ser enfermero es la investigación. Esto, 5 años atrás, no se hacía para enfermeros, solamente se hacía en la licenciatura. Y era un error, ¿por qué? Porque nosotros como enfermeros tenemos todo el mismo derecho y la obligación de poder investigar. De hecho, al cumplir roles y formatos diferentes en desempeño de trabajo, uno puede investigar diferentes temas, inquietudes diferentes a lo que puede llegar a estudiarse en lo que es la licenciatura. No por eso menos importante. Es decir, uno aplica la acción de la enfermería, más que nada en el tiempo o en el periodo que uno es enfermero propiamente dicho, y puede investigar mayor cantidad de cosas o casos, o situaciones diferentes. Por eso es que por ahí me es importante contarles, porque ustedes por ahí van a decir, che, pero mi tío se recibió hace 10 años y no hizo investigación, porque no estaba dentro del programa. Yo me recibí como enfermero y no me recibí siendo un investigador, porque no estaba en el programa, solo lo hice en la licenciatura. Entonces, para mí es muy importante contarles a ustedes que ustedes sí tienen esta materia y es importantísimo porque no son menos que un licenciado, ni más que un licenciado, ni menos que un auxiliar, ni más que un auxiliar. No hablamos de menos ni de más, hablamos de función. Y la función de investigador ustedes la van a tener al recibirse de enfermeros universitarios. Bueno, como les decía, saben que yo lo único que cometí el error es que no subí las clases del jueves pasado. Termino esta y subo las del miércoles pasado y las de este, la tengo con el miércoles, las del jueves pasado y las de este jueves. Así aquel que no pudo estar presente la puede ver las 4 clases juntas. Me di cuenta ahora que estaba programando en el campus y dije no le subí las clases. Un error mío. Profe, Sí. profe, estoy viajando al trabajo y Nolasco también está trabajando.
Bueno, Cualquier cosa me desconecto. no hay problema. No hay Dale, problema. gracias. Bueno, vamos a pasar a compartir la pantalla, ¿sí? Y compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Sí? Hasta la clase pasada yo les había hablado que íbamos a tener como punto número 1 hacer su portada, su carátula. De hecho, yo ya les mandé todo esto a través de un Word. Una introducción que introducía al lector, que era importante vender el producto, una justificación del tema, que era el por qué yo debía hacer este trabajo y qué pasaba si mi trabajo no se hacía, por qué era importante sentirse partícipe de este trabajo, ¿sí? Teníamos un tema, el cual ustedes lo iban a elegir con respecto a la afinidad o al gusto de lo que hayan elegido y cómo lo querían investigar, que medianamente el tema va a tener que tener un cierto grado de viabilidad. Ya voy haciendo algunas correcciones. Por ejemplo, hubo un grupo de compañeros, que me pidió dar el tema neumonía, y yo les dije que neumonía me parecía bárbaro el tema, pero hay que ver qué de la neumonía. Neumonía en la tercera edad, neumonías secuelas, neumonía, cómo se la contrajeron, neumonía, vacuna para la neumonía. No es neumonía solo, neumonía. Hay que indagar un tema muy específico de la neumonía. La neumonía solo no sirve como tema, pero todos los temas le buscamos la vuelta y van a tener una respuesta o una resolución. También hubo un grupo de compañeros que me pidió hacer un tema sobre pacientes con un déficit en el cromosoma 21. También me parece muy interesante. Ahora, ¿cuántos pacientes vamos a encontrar con déficit en el cromosoma 21? No es que el tema no tenga viabilidad, es que la muestra mínimamente va a tener que tener unos 30, 40, 50 personas y vamos a tener que buscar 30, 40, 50 personas con trastornos en el cromosoma 21. Y esto es un problema. No es que no sea imposible. Los tiempos son importantes y la cantidad de unidades de análisis que nosotros encontremos también son importantes. Bueno, hay que formular el problema. Formular el problema más que nada es ponerle un título, buscarle la pregunta, hablar del tema, pero ¿de qué parte del tema? Un marco teórico, que el marco teórico, yo les había contado que el marco teórico era todo lo que ya estaba enmarcado, legislaciones, ordenanzas, leyes, decretos, bibliografía, monografías anteriores, todo lo que ustedes consideraban. ¿Para qué? Para poder leer y ya saber del tema y a partir de eso poder ver y entender qué es lo que vamos a estudiar o qué es lo que vamos a investigar. El objetivo general, el cual planteaba la parte final de la investigación, qué queríamos llegar, estaban los objetivos específicos, que es los que me ayudan a completar el general, cómo lo vamos a hacer, a través de una herramienta de estudio, a través de una balanza, y ahora les voy a contar un poquito, porque sigue trabajando la investigación. Y por lo general, por cada objetivo general se desprenden 3, 4, 5 objetivos específicos. Me ayudan a completar el general. ¿Sí? La hipótesis es algo muy importante dentro de la investigación, porque es lo que yo creo que va a ser mi resultado final antes de poder investigar y poder decir, mirá, no se da esto por tal cosa, o se dio esto por tal otra. La hipótesis es algo que nosotros al final de investigación vamos a decir dentro de la conclusión que reafirmamos la hipótesis o que refutamos la hipótesis, dado que se demostró y es lo que el común de la gente puede observar dentro de lo que es la investigación. Es importantísima la hipótesis. Las variables, aunque suena a la palabra variable, si uno dice varía, ¿sí? En realidad es una constante. La constante, ¿sí? Es aquello que se da en todos los individuos, pero que varía su número o que puede variar su número. Y di los ejemplos, como por ejemplo en este grupo, biológicamente, hago la aclaración, tenemos sexos masculinos y femeninos. Entonces, la variable, ¿cuál va a ser? Sexo. ¿Y cuáles van a ser las opciones? Masculinos
o femeninos. No hay otras opciones biológicas. Después podemos hablar de percepción, y dentro de la percepción es otra cuestión, mucho más moderna y mucho más dinámica. Che, vos sos biológicamente mujer, pero te percibís como hombre, ¿vale? Y depende para qué trabajo yo quiera hacer, va a valer. Para otro trabajo no tiene sentido. Por eso es que las variables tienen que ser importantes porque me tienen que dar un resultado importante a mí, por un lado. Las variables se podían definir en cualitativas, cuantitativas, ¿sí? Y ya esto está todo en lo que es el PowerPoint y poder definirlo. Bien, hasta acá llegamos a los 10 puntos. Y ahora empieza la clase de hoy, que se llama Investigación, segunda parte, Diseño Metodológico. Y no es tan largo, pero ustedes tienen que medianamente ir viéndolos. Bien, les cuento algo importante. Dentro del diseño metodológico aparecen los tipos de estudios. Los tipos de estudios o de investigaciones se van a dividir dependiendo de tres cosas. La fuente de información, porque ustedes van a tener diferentes fuentes de información. Cómo miden y analizan la información, porque ustedes van a poder analizarla desde el aspecto enfermero, desde el aspecto de educación, desde el aspecto social, desde un aspecto político, desde un aspecto matemático, dependiendo qué, ¿sí? Y el tiempo del cual se realizó la investigación. Por eso es que en cada una de las investigaciones ustedes van a tener que empezar a ponerle como si fuera un titulito. Cuando llegue al tipo de estudio o tipo de investigación, van a decir, bueno, a ver, ¿cómo es la fuente donde yo recibí la información? ¿Es una investigación de documental? ¿Y qué les parece que es una investigación documental? ¿De dónde sacan un documento? ¿De internet? De internet, de un libro, ¿sí? Quiere decir que ustedes están leyendo algo, están buscando información, ¿sí? Y si yo le digo investigación de campo, El lugar. de campo es que nosotros fuimos y nos acercamos al lugar, fuimos por El lugar donde... Si yo digo, por ejemplo, me paro acá en la vereda de mi casa y quiero saber, fíjense qué pavada que les voy a decir, ¿sí? ¿Cuántos autos pasan en el día? Ah, ¿en el día de cuándo? En el día lunes, ¿sí? Entonces yo ya le puse un día lunes. Pero Hernán, ¿y qué querés saber? ¿Cómo lo dividimos? Y hagamos franja. Y vamos a poner mañana, tarde y noche. Y bueno, pero le tenemos que poner un horario. Listo, le ponemos de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, la mañana. De las 12 del mediodía a las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde, no sé, a las 12 de la noche, bueno, tardecita. Y le agregamos una variable más. Y de las 12 de la noche a las 6, noche. Y me pongo y digo, bueno, 1 a la mañana. Y voy contando, ¿sí? ¿Y qué hago? Estoy haciendo una investigación de campo, no me fui a ningún libro. Si yo quiero saber, por ejemplo, y digo, bueno, gente, quiero saber en qué vienen los chicos a la escuela. Y me pongo en la puerta de la escuela y veo, bueno, a este lo bajar, este vino caminando, ¿sí? Este vino en auto, ¿sí? Pero los que vino caminando, ¿puede haber otra variable más? Sí, por ahí vino Sí. caminando desde la parada de colectivo. Por ahí vino en colectivo y caminando desde, ¿sí? Ah, se abre otra opción. Entonces, en el campo uno puede investigar de otra manera. Según la extensión del estudio, ¿sí? Puede llegar a ser reproducirse. Digo, che, yo quiero saber cuántos autos pasan por la vereda de mi casa, ¿sí? Y yo vivo en la calle Juan, y bueno, ¿lo puedo reproducir en la calle Pedro? Sí, pero tengo que llevármelo. ¿Y lo puedo reproducir en otra calle? En cualquiera de las calles lo puedo reproducir. Según la extensión del estudio, puede ser una investigación censal, que es un censo, ¿sí? Eso ya saben. Censar significa hacer una cota de preguntas que están predeterminadas. Es una investigación, un censo. O una investigación de casos, que es una encuesta. Y no necesito tranquilamente poder hacer o pararme directamente, vengo y pongo, no sé, dependiendo para qué, voy a la escuela y le digo, por favor, a los alumnos, díganme que vienen a la escuela. Y no necesito estar parado ahí.
y me van a poner, vengo en tren, vengo en colectivo, vengo caminando, me traen en auto, vengo en moto, y ahí hasta puedo abrir más opciones. Eso es una encuesta. Cuando ustedes vayan a la fuente de información, ustedes me van a decir, es una investigación documental, es un estudio de campo, es un censo, es una investigación de casos, y cada uno va a determinar el rótulo. ¿Se puede tener más de un rótulo? Sí, tranquilamente se puede tener más de un rótulo, pero lo tienen que aseverar como qué tipo de investigación. Segunda, cómo miden o cómo analizan la información. Y esto, hablábamos de las variables. Podía ser cuantitativa cuando hablaba de cantidad. Cualitativa cuando hablaba de calidad o describía algo. Y puede ser cuantitativa porque mezcla las dos. ¿Sí? Si yo les digo a cuántas cuadras ustedes viven de la facultad, ¿sí? Le estoy pidiendo cuadras, me la van a decir en números, ¿sí? Me la van a decir en números. ¿Y esto qué va a ser? Cuantitativa, ¿sí? Pero yo dentro de lo mismo puedo decir, ¿y cómo venís a la facultad? ¿Sí? Y ahí la hago cualitativa. Me vas a responder caminando, en auto, en moto, en monopatín, no sé, en colectivo, en barco, en tren, en helicóptero, en avión, y ahí me vas a responder. La investigación puede ser descriptiva, ¿sí? Y descriptiva, ustedes me van a ir describiendo los actos que van sucediendo. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, que la vacunación, que hoy estamos todos involucrados con lo que es la vacunación, es una investigación descriptiva. Describimos casos, describimos qué nos sucede. Vieron que en la aplicación, que ustedes cuando se pusieron la vacuna, les hacen unas preguntas, dice, se le puso colorado al lugar de la punción, levantó fiebre, se le hizo una ondulación, tuvo vómito. ¿Por qué? Porque están describiendo lo que le pasa. Eso es algo descriptivo. Explicativa es lo que yo te voy a explicar. Yo te puedo explicar y decir, mirá, todos los chicos que vienen a la escuela, en nuestro caso, por ejemplo, en la universidad, que queda a mitad de cuadra, voy a hacer una investigación y voy a explicar que es más seguro cruzar por las esquinas de la calle y no por el medio de la calle, donde está, ¿sí? Explicativa. Inferencial. Inferencial es porque lo que hago yo tiene una inferencia adentro de mi investigación. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero ver cuántas personas asisten a la sala. Y si en la sala no hay enfermero, va a ser muy poca. Pero yo ahora voy a decir, voy a anunciar que esta semana voy a estar en la sala, ¿sí? Y voy a ver cuántas personas vienen a la sala. Entonces puedo hacer comparar y decir, bueno, mira, la semana pasada vinieron dos personas, pero esta semana que anuncié que iba a estar, vinieron 50 personas. Inferencial. Lo que yo hago infiere en el resultado. Predictiva. Predictiva es algo muy lindo, algo muy nuevo. Predictiva es algo que yo voy a suponer de lo que va a pasar dentro de mi investigación. Predictiva, por ejemplo, yo les voy a decir algo. Y esto siempre digo, porque justamente es algo que estamos charlándolo y nos está complicando un poco la existencia. En mi caso particular, ¿sí? Yo recibí la última vacunación, la última vacuna de COVID en febrero. Es decir, ya van 8 meses. ¿Sí? Predictiva. Predictiva. ¿Cuándo debo recibir la próxima vacunación? Sabemos que todavía es un proceso de investigación, pero sabemos desde un principio que no dura, ¿sí?, la inmunidad más de un año. Entonces, predictiva. Enero, febrero 2022 debería recibir la próxima vacunación. Si yo trabajo en el Estado Nacional, le digo, chicos, fíjense que todo el personal sanitario hay que comprar vacunas porque en enero, febrero se les acaba la inmunidad. Eso es predictivo. No pasó todavía, pero yo voy a hacer una predicción. Va a pasar. ¿Y cuál va a pasar? En enero 22 y febrero 2022 va a haber un malón de gente que se va a querer vacunar. Y si yo ya no compré las vacunas o no tengo la estructura, vamos a poner que ya compré la vacuna, pero no tengo la estructura. ¿La estructura qué es? Los vacunadores.
¿sí? ¿La estructura qué es? Una aplicación de Internet. ¿La estructura qué es? Dar un turno. No tengo la estructura para que esas personas se vacunen. En marzo voy a tener gente que no va a tener inmunidad. Y voy a aumentar el riesgo de contagio nuevamente. ¿Entienden? Eso es predictivo. Según la ubicación de la información, puede ser histórica, puedo hablar de lo que pasó tiempo atrás, histórica, retro, me voy para atrás, longitudinal o transversal, ¿sí? Longitudinal o transversal es en este momento, ahora, lo que yo hago un corte longitudinal y miro lo que pasó ahora. Ese ahora no necesariamente tiene que ser hoy, 16 de septiembre, puede ser julio, dependiendo qué investigación, puede ser julio, agosto, septiembre 2021 y mirar, porque estamos dentro de la actualidad transversal, porque atraviesa lo que estamos viviendo con la historia en este momento. Y la investigación puede ser dinámica o estática. Dinámica es porque va cambiando continuamente. Si yo digo, voy a hacer en el transporte público, es totalmente dinámico, ¿sí? Dinámico. ¿Por qué? Porque la gente no es la misma la del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves, la del sábado y la del domingo. Y yo quiero hacer una investigación y debo saber qué dinamismo tiene esto. Estática, se queda quietita. Yo digo, chicos, ¿ustedes son los mismos? Yo quiero hacer una encuesta con ustedes. ¿Es lo mismo que la haga hoy o que la haga la semana que viene o que la haya hecho la semana pasada? Si yo quiero preguntarle cosas a ustedes para la investigación. Sí, es estática. Siempre voy a manejar el mismo grupo. ¿Sí? Bien, esto es los tipos, ¿sí?, de estudio. Dentro de esto yo les puse una pequeña guía, ¿sí?, que puede ser exploratoria, porque ahora lo voy a aclarar, descriptiva, explicativa, cuantitativa, cualitativa, y por ejemplo, toda esta investigación, toda puede tener todos estos ítems o tips, ¿sí? Y no me va a modificar, no es que debe ser una sola, puede ser varias. Lo importante es que ustedes tienen que entender que va a ir dependiendo la fuente de la información, cómo analizo la información y el tiempo en la cual yo hice la investigación. Bien, vamos con un titulito, los tipos de investigación o de estudio según el nivel de conocimiento del científico. En este caso ustedes son los científicos, van a poder hacer una observación, una descripción o una explicación para llegar a que el investigador se debe formular el tipo de estudio, es decir, de acuerdo al tipo de información. Esto es lo mismo que dijimos en la diapositiva pasada. Es lo que se espera tener, así como el análisis de los datos que obtuve, yo los puedo analizar matemáticamente. Por ejemplo, a mí me va a inferir cuántas enfermeras se van a recibir o cuántos enfermeros se van a recibir. Y si voy al caso de productividad, no tendría ningún caso. Ahora, si yo quiero hacer matemáticamente, censalmente, y decir, che, la ciencia de la enfermería, los varones vienen, si bien la mayoría se reciben mujeres, los varones, el sexo masculino, viene en franco aumento en el estudio de la carrera. Y eso es matemática pura, pero es un análisis de ese tipo. También se tendrá en cuenta los objetivos, que es un poco lo que hablábamos de, yo leo el objetivo y sé para qué lado está guiada o está involucrada la investigación. Y la hipótesis, que es lo que después voy a ver si se cumplió o no se cumplió. Los estudios se clasifican en, y ahí vuelvo, esta es cortita, no se asusten, ¿sí? Denme un segundito. Me pasé. ¿Sí? Explorativo, o sea, cuando uno va a hacer un estudio explorativo, tienen que pensar que antes de hacer la exploración, uno va a tener que recabar los datos. De hecho, la mayoría de los estudios que ustedes vayan a hacer ahora y que necesiten hacer durante su formación o durante su desempeño como enfermero van a ser explorativos. ¿Por qué? Porque van a tener experiencias de otros autores, lo que los va a llevar a entender cuál es el motivo. Descriptivo, ¿sí? Obviamente, como ya les dije anteriormente, describe lo que va pasando, cómo se va manifestando el fenómeno.
¿Qué atributos va a tener la investigación descriptiva? Es que yo voy a poder ir contándoles que va sucediendo esto. Vuelvo al ejemplo de la vacunación. Ustedes consideran que, y saben estadísticamente, que hoy por hoy, por ejemplo, ayer tuvimos, después de 6 meses, el menor caso de contagios. Y si yo les tengo que decir que estoy investigando sobre la vacuna, de hecho lo estoy haciendo, estoy investigando sobre la vacuna, descriptivamente tengo que decir lo siguiente. Sin ninguna duda, la vacuna sirvió como efecto, ¿sí?, para frenar los contagios. Y estoy describiendo, ¿sí? No estoy haciendo una experiencia, estoy describiendo. Ahora, me falta todavía, porque yo lo estoy haciendo desde un aspecto enfermero, no químico, ni bioquímico, ni de análisis, ¿sí?, secuencial del virus, porque no me dan mis conocimientos científicos para hacer eso. Sí me estoy apoyando en personas que me van a poder describir, pero en realidad yo estoy haciendo un estudio sociológico para poder involucrar a más personas dentro de lo que es el plan de vacunación y decirle, mirá, por más que combinemos vacunas, sigue siendo efectiva. Después veremos, en mi hipótesis, si comparado con otros países, si hubo métodos que resultaron mejor de la combinación. Yo simplemente estoy hablando de los casos que puedo decir una investigación social, desde una mirada enfermera. Se llama así, de hecho, investigación social desde una mirada enfermera. De hecho, somos unos cuantos que estamos haciendo la investigación y es importante porque es una cooperación para la aplicación de lo que es el estado de salud. Bueno, dentro de esto tenemos estudios que son explicativos, como les dije, explico, busco encontrar razones o causas, por qué ocurre un fenómeno, ¿sí? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué ocurre, por ejemplo, que hoy la mayor contagiosidad de la enfermedad se da en gente joven, menor de 18 años? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué me pueden explicar eso? Yo diría porque se confían y creen que a ellos no les va a pasar nada. Como todo La, el mundo dice, los mayores de riesgo son los adultos, entonces ellos se sienten en libertad, no sienten. Perfecto. No, yo, la prevención. Perfecto, todo es válido. ¿Entienden no, lo que yo les digo? Está buenísimo investigar, porque ustedes, por ejemplo, ahí ya me dieron dos aspectos diferentes. Uno me dijeron porque la de riesgo se quedó guardada y ellos que no son de riesgo salieron. Y después me dijeron, no, porque la prevención, ellos no tienen miedo, entonces sale. Bueno, perfecto. Y yo voy a decir otra, una tercera, porque es la que no se inmunizó. ¿Vieron mi mirada como enfermero? ¿Sí? Yo voy a decir, hoy por hoy son los mayores focos de contagio porque son los que no están inmunizados. ¿Sí? No voy a olvidarme de lo que ustedes dijeron, porque la resistencia a quedarse encerrados y el miedo lo tenemos nosotros los adultos, los más grandes. ¿Sí? En cambio, el temor es menor psicológicamente, ¿sí?, y exponencialmente cuanto menor sea. Por eso es que los niños por ahí no tienen miedo y son más arriesgados. Ni hablar los adolescentes. Es una cuestión psicológica. Chicos, cuando se corta volvemos a ingresar con el mismo link, por favor. Bueno, estudios correlacionales, ¿sí? ¿Qué significa? Pretende ver qué relación tuvo el investigador por ejemplo, una situación económica a nivel país con respecto a los estados de salud que se dieron. Pretende explicar, si vuelvo al COVID, ya no quiero salir del COVID, si volvemos a enfermería, nosotros bajamos muchísimo la cantidad de alumnos. ¿Por qué? Porque se aumentó la cuota por el fenómeno de lo que es la pandemia. Y entonces busca una correlación de que sucede algo por lo otro. Experimental, ¿sí? El investigador tiene algo activo adentro de la investigación, tiene un rol activo, un papel activo, y es imperioso que dentro de la investigación pueda tratar de hacer actos que accionen a mover las variables o las masas.